Hola traders, bienvenidos de nuevo al canal, aquí Mauricio, hoy con un nuevo video un poco diferente. Quiero hablarles del Order Flow en Smart Money Concepts, qué es y cómo podemos utilizarlo para tomar entradas de alta probabilidad. Así que empecemos. Bueno, vamos a ver entonces qué es el Order Flow institucional, las reglas, 3 reglas básicas para poder utilizar el Order Flow. Por favor tengan en cuenta que esto no es ningún consejo de inversión y solo es con propósitos de educación. ¿Qué es el Order Flow institucional? Order Flow son las continuas mitigaciones de order blocks en una cierta dirección. Esto lo podemos ver en todos los marcos de tiempo y es un método usado para realmente lograr trades con altos ratios de riesgo-beneficio. Es definido por continuas mitigaciones, como lo decía anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que acá el mercado reacciona en esta zona de demanda, puede ser una zona de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, una zona digamos relevante. Una vez el mercado reacciona aquí, el mercado sube, rompe digamos el máximo anterior, tenemos como una especie de cambio de carácter, creándonos digamos como una segunda zona, ¿cierto? Después de esta primera zona de mitigación tenemos una segunda y aquí el mercado viene, cuando hace su pullback, viene y lo mitiga y vuelve y me rompe con el máximo anterior y vuelve y me crea otra zona en donde el mercado vuelve, mitiga y vuelve y rompe, ¿de acuerdo? Ahora acá seguramente el mercado me va a crear otra zona, vamos a dibujarla un poco mejor, una zona acá, y después del rompimiento de estructura el mercado vuelve a mitigar para seguir digamos con ese movimiento alcista, ¿de acuerdo? Entonces aquí se presenta lo que nosotros llamamos un order flow, ¿vale? Que es de nuevo una serie de mitigaciones de order blocks. Entonces tenemos digamos como el primer order block, el segundo, tercero, aquí un cuarto. Entonces nos crea digamos lo que nosotros llamamos ese flujo de órdenes, en este caso alcista, ¿de acuerdo? Si ustedes son nuevos con esta metodología de Smart Money Concepts, se darán cuenta que muchos de los trades que por ejemplo nosotros tomamos vienen de toda esta idea del order flow. Aquí lo podemos ver digamos ya en un gráfico, como les decía. Entonces el mercado pues me rompe digamos estructuras, me crea una zona de demanda, aquí el mercado regresa, la mitiga, ¿de acuerdo? Mitigación, rompe, crea nueva zona, ¿no? Si están operando digamos en un marco de tiempo por ejemplo de 5 minutos o 1 minuto o 2 minutos, es importante saber qué hace el precio durante por ejemplo las sesiones de Asia, qué hace durante la sesión de Londres y Nueva York. Entonces por ejemplo en este gráfico vemos que aquí tenemos digamos una pequeña consolidación que es nuestro rango de Asia, que normalmente siempre lo tenemos marcado. Normalmente el precio siempre hace una pequeña manipulación en donde viene, manipula el mínimo de Asia, induce digamos a la gente a irse en corto, pero simplemente lo que hace es aquí hace un barrido de liquidez o barre con todos estos máximos. Barre con los mínimos y aquí el mercado entonces arranca con una expansión. Entonces siempre debemos evitar digamos buscar order flows como en este tipo de consolidación, especialmente digamos en el rango de Asia. Una vez hecho esto pues se fijan que aquí ya tenemos un tipo de order flow, de acuerdo, acá el mercado se expande, hace digamos este pequeño retroceso, aquí hay una pequeña también order flow, tenemos un order block, el mercado lo mitiga y se crea otra expansión. Aquí el mercado hace pequeño pullback, vuelve y rompe, creando este order block y aquí viene la mitigación y de nuevo viene esa expansión. Entonces digamos que lo que les decía, pues esto es lo que nosotros deberíamos buscar ese tipo de expansión y ese tipo de order flow o ese flujo de órdenes a favor ya sea de una temporalidad mayor o a favor también de la temporalidad que estamos viendo en el gráfico, pero que ya esté definido un cierto order flow. Regla número 2. Es importante saber que el order flow no continúa para siempre, es decir, que el mercado no va a subir de manera eterna, por decirlo así, o va a bajar de manera eterna. En algún momento el mercado va a tener que dar la vuelta. Entonces por eso es importante saber que esas mitigaciones no van a continuar siempre. Y una de las reglas básicas o la regla número 2 es que después de 4 o 5 mitigaciones hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque como vemos en este gráfico tenemos un order flow bajista. Entonces tenemos una zona, tenemos 2 zonas, tenemos 3 zonas y esta cuarta zona, que la tengo aquí un poco más resaltada, pues es una zona que normalmente nosotros ya no deberíamos operar. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, digamos que cuando el mercado ha creado ya
ha hecho una serie de mitigaciones, va creando al mismo tiempo esto que nosotros llamamos una línea de tendencia de liquidez. Es decir, todos estos pivotes o toda esta serie de mitigaciones, lo que ha hecho el mercado es crear suficiente liquidez para luego ser tomada más adelante. Entonces, esa es la primera. La segunda es que ya el mercado aquí, el movimiento ya se ha extendido, entonces ya tomar trades en corto aquí tan abajo pues ya no está recomendable. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya esta zona ya es una zona que tiene mucho más riesgo para entrar en corto, porque ya está muy abajo del movimiento y porque tiene toda esta liquidez aquí arriba. Entonces, por eso nosotros ya no lo vemos tan conveniente. Nosotros podríamos tomar, digamos, la primera entrada, incluso la segunda y hasta de pronto la tercera, pero ya una cuarta, una quinta ya es mucho más riesgoso por todo lo que acabo de mencionar. Como vemos acá, el mercado finalmente termina por tomar toda esta liquidez o el pool de liquidez que nosotros llamamos. Otra cosa que siempre queremos ver en el order flow es un rompimiento de estructura. Por ejemplo, en este caso el mercado viene, hace este movimiento, rompe, digamos, como esta estructura, es una estructura interna, la rompe, hace el pullback. Cuando hace el pullback y mitiga, entonces el mercado viene y rompe aquí de nuevo la estructura, hace el pullback, vuelve y rompe la estructura anterior, el pullback, rompimiento de estructura y de nuevo, digamos, así sucesivamente. Regla número 3. Es muy importante usar esta técnica del order flow solamente en puntos de interés que realmente sean importantes, zonas de oferta o de demanda de temporalidades mayores, ya sea 1 hora, 4 horas o por lo menos 5 minutos, si es que nuestra temporalidad de ejecución es 1 minuto, 2 minutos, por ejemplo. Entonces, como vemos aquí en este gráfico, nosotros aquí tenemos dos zonas. Estas dos zonas relativamente, digamos, importantes en donde el mercado, pues primero me rompe la estructura, que es una de las condiciones como lo habíamos visto, o aquí una estructura interna. Cuando el mercado hace el pullback, entonces el mercado llega aquí y aquí es donde nosotros debemos bajar a nuestra temporalidad menor, nuestra temporalidad de ejecución y buscar entonces un order flow, en este caso bajista, que también esté, digamos, a favor de todo este order flow que ya tenemos en temporalidades mayores. Digamos, acá tenemos ya un order flow establecido, ¿de acuerdo? Entonces siempre debemos buscar ese order flow en temporalidades menores en puntos de interés o zonas de oferta y demanda de temporalidades mayores. No deberíamos buscar order flow como en medio de la nada. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos en el gráfico. Entonces, esto significa que debemos mirar muy bien los marcos de tiempo mayores. Debemos estar muy pendientes para poder engranar esos marcos de tiempo todos juntos, ¿de acuerdo? Caso de estudio del euro dólar. Como les mencionaba anteriormente, entonces nosotros deberíamos buscar order flow en temporalidades mayores y luego, una vez bajamos a temporalidades menores, debemos buscar exactamente lo mismo. Entonces, aquí hay un ejemplo de el euro dólar en donde tenemos ya varias zonas. Una primera zona en donde el mercado llega y la mitiga. Cuando el mercado la mitiga, viene y me rompe esta estructura menor, creándome esta zona. Ahora nosotros pues vamos viendo cómo llega el mercado acá, hace un pullback y acá en esta zona, digamos que a partir de esta zona es donde nosotros deberíamos bajar de temporalidad y empezar a buscar esas entradas a favor del siguiente movimiento bajista, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que acá reacciona muy bien, luego el mercado viene, crea como esta pequeña zona, pullback, viene y la mitiga. Y aquí es donde nosotros también podríamos de nuevo buscar otra entrada. Y una vez el mercado me rompe con la estructura anterior, en este caso este o inclusive este, pues me crea una nueva zona que es esta. El mercado hace el pullback, reacciona y viene acá y se lleva también toda esta liquidez de acá que el mercado ha creado anteriormente. ¿Cómo la creó? Lo mismo con order flow. Entonces el mercado crea una primera zona, ¿cierto? Luego crea una segunda zona. Pero cuando crea zonas y las va mitigando, lo que hablábamos anteriormente, al mismo tiempo va creando suficiente liquidez para que el mercado en algún punto venga y tome toda esa liquidez que hay por debajo de estos mínimos. Lo mismo pasa aquí. Digamos que aquí hay una serie de mitigaciones, luego tenemos otra zona, luego aquí otra zona y luego aquí otra zona. Estas son zonas evidentemente pues un poco contra tendencia, pero fíjense que en algún momento el mercado las va a tener que venir a tomar. Aquí toma
parte de ese order flow, barre con la liquidez del lado de la compra y luego aquí viene, barre con la liquidez del lado de la venta. Cuando pasa esto es cuando llega a nuestra zona de punto de interés y aquí es donde nosotros vamos a ir a buscar esos movimientos a favor de la tendencia. Entonces nosotros ya sabemos que deberíamos evitar, digamos, ese tipo de manipulaciones. Nosotros no deberíamos operar en este tipo de zonas porque además están como muy en la mitad, muy en el medio de este rango. Nosotros queremos que el mercado llegue a estas zonas de interés, haga el pullback, y cuando el mercado vaya dejando estas zonas del order flow sin mitigar, aquí es donde entonces nosotros podríamos buscar esas entradas. Pero fíjense, acá ya tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces seguramente esta que es la quinta, aquí el mercado seguramente ya va a tener suficiente liquidez aquí arriba para llevarse toda esa liquidez. Entonces ya operar una quinta ya hay que tener cuidado. Esta que es la cuarta también tendremos que tener mucho cuidado, además porque claro, si bajamos de temporalidad y en un minuto nos confirma también un order flow bajista, pues claramente esta cuarta zona sí podríamos entonces tenerla en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a analizar esto mismo pero en el gráfico. Perfecto, entonces estamos aquí ya en nuestro gráfico en donde, como les decía, tenemos una serie de mitigaciones. Vamos a bajar de temporalidad un segundo, vamos a bajar a 5 minutos para ver también algo súper interesante, y es que nosotros, claro, nosotros nos podríamos aprovechar, no es lo recomendable, pero nosotros nos podríamos aprovechar también de algún tipo de order flow en contratendencia, en donde tenemos una zona, ¿de acuerdo? Aquí el mercado reacciona como en otra zona, aquí tenemos de pronto esta zona de acá, pero entonces fíjense que ya aquí en esta ya el mercado pues ya llegó a la zona donde tenía que llegar, la zona de interés, y aquí ya el mercado atraviesa, digamos, esta zona falla donde teníamos un order flow alcista, pero claro, ya esta cuarta zona, uno, ya está muy arriba del movimiento, lo que les decía, ya está demasiado extendido el movimiento, dos, hay suficiente liquidez ya creada por debajo, entonces eso hace que el mercado ya baje con mucha más agresividad, y si se dan cuenta, pues esta zona ni siquiera hay una interacción ni una reacción. Normalmente el mercado puede reaccionar y romper, pero ni siquiera el mercado simplemente la atraviesa porque ya el mercado tenía que llegar, ya llegó a su zona de interés, en este caso una zona de interés de oferta de 15 minutos, y aquí baja con bastante agresividad, por decirlo así, llevándose toda esta liquidez y cayendo. Entonces es importante también entender que si nosotros estamos operando contra tendencia, saber hasta dónde podemos llegar con ese trade. Si entramos aquí, sabemos que el recorrido máximo puede ser más o menos hasta estas zonas. Si ya entramos aquí arriba, ya el recorrido o el ratio de riesgo-beneficio va a ser mucho menor, mucho más corto. Por eso es importante tomar las entradas, uno, a favor de order flow de temporalidades mayores, que en este caso no lo es, y dos, tomarlo justo cuando está arrancando las primeras zonas del order flow, que son las que tienen, digamos, mucho más recorrido, ¿de acuerdo? Perfecto, entonces vamos a subir de nuevo, vamos a ver 15 minutos, vamos a subir a 30 minutos mejor, vamos a analizar entonces de nuevo lo que estaba haciendo el mercado. Aquí, cuando el mercado llega a estas zonas de mitigación, nosotros podemos de nuevo bajar a temporalidades menores y mirar qué es lo que está haciendo el mercado. Vamos a bajar entonces de nuevo a 5 minutos, y en 5 minutos pues nosotros también podríamos mirar que aquí pues el mercado reacciona, digamos, aquí a una zona de un order flow, luego el mercado nos crea otra zona que es todo este rango, y entonces el mercado, como les decía, viene, rompe estructura, y acá viene y hace la mitigación y vuelve y cae rompiendo estructura. Cuando rompe la estructura nos crea, digamos, otra zona que el mercado aquí pues no logró subir, digamos, a mitigar, no logró hacer ese pullback, hace la mitigación, pero luego el mercado viene, aquí llega, hace el pullback y reacciona en esta zona y vuelve y cae. Entonces el mercado viene acá, reacciona en esta zona, y de ahí pues ya simplemente el mercado vuelve y rompe, deja esta zona sin mitigar. Posiblemente más adelante el mercado puede que reaccione en esta zona, justo reacciona en esa zona como acabamos de ver, reacciona en esta zona, una zona sin mitigar del order flow, pero finalmente aquí peleas entre estas dos zonas, oferta y demanda, y finalmente la demanda termina por ganar, digamos, esa pelea, rompe hacia arriba, y aquí pues va creando ese order flow alcista para finalmente llegar a esta zona de 15 minutos, que como les decía hace parte de nuevo de un order flow bajista, y aquí cae con bastante agresividad. Entonces creo que eso es
todo lo que quería mostrarles el día de hoy. Quería mostrarles pues una de las formas más importantes que nosotros usamos en nuestra academia para buscar nuestras entradas, y es el order flow y esas 3 reglas básicas que debemos mirar para poder usar esta técnica del order flow. Así que nada, chicos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que hayan podido sacar bastante valor de toda esta información, que la utilicen, que la practiquen, que la revisen ustedes en sus gráficos y se den cuenta por ustedes mismos que es algo bastante poderoso, que nosotros utilizamos todos los días, que funciona muy bien. Así que les mando un abrazo, les mando un saludo, muchas gracias, hasta la próxima, chao.